Oye, limpiador, deja tu equipo en la entrada. Una voz que sonó como hielo roto saludó a Daniel Brooks cuando entró en el salón dorado de la propiedad de Whitford. No sostenía un trapeador, pero los hombres y mujeres con trajes caros que estaban de pie a lo largo de la larga mesa ya habían decidido quién era. La fuente balbuceante en el medio resonaba fuerte con las risas de los invitados, como si apoyara el insulto. Sobre la mesa, inmaculadamente puesta, brillaban unos candeleros de plata con el escudo familiar y sobre ellos temblaba una lámpara de araña que parecía un mar de hielo invertido. El olor a tabaco caro y a crema fría me cortaba las fosas nasales. Daniel estaba de pie con una sencilla chaqueta de mezclilla descolorida. Sus botas estaban lustradas, pero la edad no estaba oculta por las suelas medio gastadas. 20 pares de ojos altivos se deslizaron sobre su piel oscura, aferrándose a cada pliegue de la tela barata. ¿Quién dejó entrar a este hombre? Beverly Lancaster arrastró la voz mirando a Daniel como si fuera una pieza rara pero inútil. Su voz destilaba veneno y la frase llenó al instante la atmósfera con una nueva dosis de desprecio. Daniel no respondió. Bajó la mirada como un marinero esperando a que pase la tormenta, y en su pecho reinaba un silencio denso como el granito. «Que me diga por qué vino o llamaré a seguridad», ladró Andrew. Sus grandes anillos brillaron cuando golpeó la palma de la mano sobre la mesa como un juez cerrando una audiencia antes de que comience. Se suponía que sería la lectura del último testamento de la difunta Florence Whitford, pero parecía como si la muerte misma hubiera dado paso a una falsa vida de arrogancia, y ahora un huésped no invitado había entrado en ese escenario viviente y todos estaban seguros de que su presencia era simplemente un error en el calendario del lujo. «Te garantizo que esto es un malentendido», dijo la joven Amelia, cubriéndose coquetamente con una fina carpeta de notas. Hablaba de Daniel con tanta indiferencia como si se tratara de una mota de polvo sobre el piano barnizado que había junto a la pared. Sin embargo, nadie se movió para abrir las puertas y sacarlo. El silencio estaba cargado de una anticipación depredadora. El público estaba sediento de un nuevo acto de humillación, como una copa más de champán. Daniel se enderezó lentamente y por un momento la lámpara captó un reflejo en sus tranquilas pupilas. No era sumisión lo que brillaba allí, sino las silenciosas profundidades del océano antes de una tormenta. La lectura del testamento se retrasó. El abogado de la familia, Joseph Marshall, llegó tarde debido al tráfico. Un sirviente con guantes sirvió café. El tiempo se hacía interminable y la compañía necesitaba algo de diversión. El primer intento de romper el hielo del aburrimiento perteneció a Harvey Stanton, el corpulento primo del difunto. Se levantó perezosamente, como si se liberara del abrazo de la silla. «Oye, amigo», se llevó los quevedos a los ojos, como si estuviera probando a Daniel para enfocar la distancia. «Te molestaré con una pregunta. ¿Dónde están el cepillo y el recogedor, ya que has decidido cambiar la función del salón de baile a un recolector de basura?» El público estalló en carcajadas. La risa se escuchó como una bola de bolos de hierro fundido golpeando las costillas del sencillo huésped. Daniel permaneció en silencio nuevamente. Sus dedos encontraron el forro de su chaqueta y lo presionaron suavemente contra su corazón, como si escondiera allí una carta invisible. «Ah, y también es sordo», dijo Beverly. «Pero ¿quién necesita una reacción cuando solo tienes muebles delante?» Ella chasqueó los dedos. El lacayo se apresuró a entregarle una servilleta, aunque los vasos estaban limpios. La siguiente flecha vino de Graceland Whitford, un sobrino arrogante conocido por canalizar los fondos de sus padres a los casinos. «Beverly, no seas tan severa», hizo una pausa y se rió entre dientes. «Oh, quizás sea un inspector de hotel oculto. Mirará el polvo de los rincones y nos privará de las estrellas de la fachada». «Entonces tendrá que subirse a la lámpara», respondió Amelia, bajando la mirada hacia la suela agrietada de la bota de Daniel. No es demasiado alto, pero Daniel no se movió, se mantuvo como una columna de piedra en un río de burla. El agua truena, pero la columna permanece. Andrew encendió su encendedor. La llama se encendió y se reflejó en el whisky color ámbar.
Con destreza, vertió una gota en el zapato del invitado. «Lo siento, amigo», me tembló la mano. «Tus zapatos han visto cosas peores, ¿no?» Daniel movió lentamente su pie ligeramente hacia un lado, sin intentar limpiar la gota. «La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». La criada trajo una bandeja de pasteles. Los antagonistas, intercambiando llamadas con entusiasmo, decidieron ofrecerle postre al trabajador recién nombrado. «Sírvete tú mismo». Harvey extendió la canasta. «Usa tus manos, no necesitas un tenedor». Cuando Daniel no le ofreció la mano, Harvey deslizó el pastel en el bolsillo de su pecho, con el lado de chocolate hacia abajo. La risa se hizo más aguda, un poco histérica. El rostro del abogado de José finalmente apareció en la puerta. Al ver el mapa de humillación en los rostros de la gente, movió la cabeza con desconcierto, pero, siendo un servidor de la ley, se prohibió interferir. «Caballeros, por favor, pónganos en orden». Su voz de barítono ahogó el pánico de la risa. «El testamento de la señora Florence se leerá tan pronto como estemos seguros de que todos los beneficiarios están presentes. Están todos aquí, excepto esto». Beverly saludó a Brooks. «No sé su nombre», asintió Harvey. «Entonces dejemos de lado el lastre», concluyó Graceland. Sin embargo, el abogado, después de ordenar los papeles, miró alrededor de la habitación. «Lo siento, pero según la propia carta de la señora Florence, la lista de presentes era estrictamente limitada». «Pero la señora Whitford era meticulosa», miró a Daniel. «Disculpe, señor, ¿cuál es su apellido?» «Brooks», respondió el hombre en voz baja por primera vez esa noche. Su voz era baja, como una avalancha en las montañas. Andrew aplaudió falsamente. «¿Sabe hablar?» El abogado notó algo. La señora Florence incluyó a Brooks en la lista de herederos. Hubo una pausa, pero la indignación solo la dejó sin aliento por un instante. «Revisemos los documentos», ordenó Beverly. «Por supuesto», respondió el abogado. «Se hará. Pero ahora mismo pido a todos que vayamos a la biblioteca, donde firmaremos el protocolo de asistencia». Daniela estaba rodeada como si fuera un animal raro. Rufus Meyer, uno de los parientes más jóvenes, se puso guantes de cuero de manera ostentosa para no ensuciarse. Mientras caminaban por el pasillo lleno de retratos polvorientos de sus antepasados, Graceland le susurró a Amelia: «El niño dice otra palabra y me río, y ya me estoy riendo», respondió ella. Había 2 chimeneas encendidas en la biblioteca y la pared derecha estaba cubierta de tapas de libros que olían al cuero polvoriento de las encuadernaciones. El abogado tomó asiento en la enorme mesa. «Por favor, siéntese». No había lugar para Daniel. Se quedó de pie junto al panel de roble. A la cálida luz de las lámparas, el aceite de la chaqueta barata parecía casi húmedo. «Esto se está volviendo aburrido», bostezó Harvey. «¿Quién es el siguiente?». El juego continuó. Amelia acercó una silla a Daniel. «Siéntate», frunció los labios. «El árbol lo resistirá». Cuando se sentó, la pata de la silla crujió como era previsible. El viejo suelo de parquet tenía una microgrieta y Amelia ya estaba chillando de alegría. «Verás», comentó Graceland, «la propiedad familiar no está diseñada para tal peso». Daniel se levantó y devolvió su silla. «Siéntate, amigo mío, y no me molestes», dijo Andrew. Pero el abogado ya estaba abriendo el sobre con sello de lacre. «Según el testamento», tosió. Los invitados se dieron la vuelta y la diversión se acabó. El fallecido precisó que los comentarios indeseados dirigidos a cualquiera de los presentes pueden resultar en la eliminación del infractor de la lista de herederos. Estas palabras dispersaron la risa como el viento dispersa las velas. Se hizo un silencio, ligeramente tembloroso, como si quisiera estallar de nuevo, pero nadie se arriesgó. Daniel se mantuvo como un cable de acero, bajo una tensión increíble. 0 emociones en la superficie, pero por dentro hay una avalancha de recuerdos. Recordó los cálidos dedos de Florence mientras le leía poesía de Langston Hughes en el jardín y su divertida costumbre de llamarlo mi fiel faro. «Trataremos algunos puntos del testamento más adelante», continuó el abogado, «pero haré una formalidad. Nombraré el círculo de personas con derecho a voto en la discusión posterior». Enumeró nombres: Andrew, Beverly, Graceland, Amelia, Harvey, Rufus.
Y casi al final, Daniel Brooks. Las cabezas oscilaban como péndulos. «Esto es ridículo», dijo Beverly, con los labios pálidos. La madre estaba en su sano juicio, pero ¿quién había dicho ese nombre? El abogado no respondió. Solo sacó documentos, certificados y sellos adicionales de la carpeta. Cada hoja sellada era como un adoquín que sentaba los cimientos de la verdad. Andrew no lo pudo soportar. Se dirigió hacia el abogado. «¿Quizás eso sea suficiente? Estamos esperando el desenlace de este circo». «Habrá un desenlace», prometió el abogado. Presionó un botón en la pared. Una pantalla inteligentemente oculta descendió del techo. El testamento va acompañado de una grabación en vídeo. Algunos invitados aplaudieron. «¡Por fin!». Beverly se cruzó de brazos. «Bueno, si la propia madre lo dice, entonces veremos qué tipo de juegos extraños ha iniciado». Las sillas estaban giradas frente al proyector, pero alguien tenía que apagar las luces. Graceland accionó deliberadamente el interruptor en medio de la frase del abogado, dejando a Daniel en completa oscuridad contra la pared. En la penumbra, alguien le pisó el pie, otro le dio un codazo. Su abrigo estaba colgado en un perchero, junto al abrigo de cachemira de otra persona, y Rufus susurró: «Piénsalo, la suciedad se pegará a la seda». Alguien maulló fuerte, imitando a un gato de jardín. La risa regresó por un segundo y se apagó cuando la pantalla se iluminó. Allí apareció Florence Whitford, que ya mostraba síntomas de enfermedad, pero orgullosa, como si siempre tuviera la sala en su frágil puño. «Si ves esto es que no estoy aquí», empezó. «Quiero que mi palabra sea la última, porque durante mi vida rara vez fui escuchado». Daniel contuvo la respiración. La voz de la anfitriona fue para él una llamada de primavera lejana. Recordó sus ojos claros cuando dijo: «Hay demasiado ruido en el mundo, a veces vale la pena escuchar el silencio». Pero los demás vieron algo completamente diferente. Su mundo se cerró cuando ella dijo: «Espero que no hayan olvidado de dónde viene nuestra familia. Estamos en deuda con las personas que nos sirvieron fielmente». Una de estas personas que quizá no notes de inmediato, porque está acostumbrada a estar en silencio. Pero fue precisamente el silencio lo que lo hizo irreemplazable. El olor a tabaco caro en el salón se volvió amargo. «Sentí el océano en él», continuó Florence, calma por fuera e inagotable por dentro. «Quiero que este océano siga llevando nuestro hogar». La pantalla se apagó y la grabación entró en pausa, a la espera de la confirmación del abogado. Pero Joseph no encendió la luz. «Caballeros, tengo que interrumpir la velación. Necesitamos firmar un protocolo de consentimiento para mayor divulgación». La luz se encendió. Daniel volvió a hacerse notar. «Firma». Beverly rió nerviosamente. «Señal de que alguno de nosotros se convertirá en mendigo. Aún no sabemos los resultados», señaló el abogado. «Pero conocemos la tendencia», resopló Graceland. «Cliente agricultor con fines benéficos». «Cállate la lengua», dijo Andrew inesperadamente en voz baja, y Graceland se quedó estupefacta. Nunca había escuchado una voz así de su primo. Madre advirtió sobre sanciones. El sirviente, como un actor a la señal del director, distribuía plumas y tinta para las firmas. Al ver el bolígrafo, Rufus infló sus mejillas teatralmente. «Espero que nuestro nuevo amigo sepa escribir». Y solo entonces Daniel miró a todos los presentes. Su mirada estaba inmóvil como la cima de una montaña. Todos, a quienes miraba, sentían un cosquilleo de vergüenza en la piel, pero no se daban cuenta de su naturaleza. Amelia fue la primera en mirar hacia otro lado. Sí, Harvey rió entre dientes, recuperando el aliento. Graceland tosió. Se colocaron las firmas. Las páginas crujieron. El tiempo caía lentamente en gotas sobre el suelo de mosaico. Daniel fue el último en tomar la pluma. La tinta sobre el papel blanco parecía gusanos, pero su firma salió suave y firme. Escribió como si inmortalizara una roca. El silencio endurecido resonó secamente cuando el abogado cerró la carpeta de golpe. «Podemos continuar con el vídeo», anunció. Los invitados volvieron a la pantalla. Pero ahora todos caminaban con más cuidado, como si el puente tembloroso pudiera derrumbarse bajo el peso de una palabra más estúpida. Mientras se sentaban, Rufus le susurró a Graceland: «Míralo, está hecho de piedra».
Son piedras rodantes, hermano, respondió. Vamos a esperar. Daniel estaba de pie a un lado. La luz de la chimenea proyectaba sombras cobrizas sobre su rostro. Recordó el día en que Florence le pidió que le leyera el libro de Martin Luther King en el viejo mirador. Ella sabía que él leía lentamente, pero cada palabra pasaba por su corazón. Entonces dijo: la gente cree que una voz fuerte es señal de poder. Y veo fuerza donde las palabras se dosifican como un veneno curativo. El recuerdo lo calentó como un chal. Pero ni siquiera esto alivió el dolor punzante de la pérdida. La mujer que creyó en él fue tragada por la tierra, y una bola de codicia mezquina ahora danzaba alrededor de su nombre. Las luces se apagaron nuevamente y la grabación continuó. En la pantalla, Florencia tomó un sorbo de agua y la cámara hizo zoom. Distribuí los bienes para que ninguno de los dos se peleara. Las palabras sonaron como un golpe mortal en los costosos relojes que llevaban los espectadores. Pero advertir no es prevenir, sonrió Florencia. Por eso hay un jefe tejedor de hilos, una persona en quien confío completamente. Quien sabe dónde está mi casa y mi corazón. Alguien tragó. Harvey se secó la frente con un pañuelo. Amelia apretó los dedos. Su nombre, el sonido se apagó de repente. El abogado presionó pausa. Los susurros llenaron la biblioteca como un nido de avispas. ¿Por qué te detienes? Beverly saltó. La grabación está dividida en capítulos, explicó el abogado. Este capítulo se abrirá después de que cada uno de ustedes firme una garantía adicional de que aceptará los términos del testamento incondicionalmente. Esto es ilegal. Harvey ladró. Al contrario, fue prudente, señaló el abogado. Pero si alguien no está listo, puede salir de la habitación. Todos se quedaron, se repartieron nuevos papeles, se rascaron las plumas, convirtiendo las ambiciones en hipotecas sobre la esperanza. Daniel firmó sin rechistar. La criada le trajo una servilleta. El chocolate ya le había dejado una mancha en el bolsillo. Él asintió en agradecimiento. Cuando las firmas desaparecieron en el sobre interior, la luz se apagó nuevamente. La pantalla cobró vida. Florence respiró hondo. El nombre de esa persona es... Apenas había terminado de pronunciar las primeras letras cuando de repente la sirena de emergencia parpadeó. Alguien había tocado el sensor de calor del fuego, queriendo arruinar el momento. Un resplandor escarlata coloreó los rostros de los presentes. En el caos, Amelia gritó cuando el hollín de pino de la chimenea cayó sobre su costoso vestido. Inmediatamente se volvió hacia Daniel. «Fuiste tú quien lo tiró. Yo vi». «Ni siquiera se movió», dijo Andrew secamente, apenas conteniéndose para no maldecir a su sobrina, pero la acusación sonó como un trueno lejano. La tormenta que se cernía sobre la finca se acercaba cada segundo. El técnico de turno apagó rápidamente la sirena. Una pausa incómoda se cernió sobre la multitud, entre el remordimiento y un renovado deseo de arremeter contra el extraño. Daniel, como un arrecife de granito, estrelló este nuevo impulso contra su silencio y, sin embargo, las acusaciones vacías agregaron otra capa de suciedad a su chaqueta, esta vez metafórica. Sin embargo, su mirada aún no buscaba justificación. Miraba el parpadeo escarlata de las lámparas de señales, como si allí viera una puesta de sol lejana que ponía fin a toda una era de humillación. «Daniel Brooks», dijo Florence claramente en la pantalla. Estas dos palabras cayeron en el silencio como una roca de un acantilado, aplastando las frágiles estructuras de la arrogancia. El abogado encendió la luz. De acuerdo con el primer párrafo del testamento, todos los bienes muebles e inmuebles de la familia Whitford se transfieren únicamente al ciudadano Daniel Brooks. El 87% de las acciones de Firewood Steel Corporation, fondos privados, terrenos, joyas, así como el patrimonio con sus colecciones, todo queda bajo su control. Lo que surgió no fue un silencio resonante, sino el zumbido de una colmena invisible. Graceland saltó como si hubiera recibido un golpe de electricidad. «Esto es una locura», gritó. «Le daremos todo a él». Andrew se aferró al respaldo de su silla. Los nudos de sus costosas corbatas se abultaban. «Vuelve a comprobarlo». Florencia estaba enferma. Su voz se quebró. El abogado no se movió. El segundo párrafo establece: cualquier intento de impugnar esta decisión priva al iniciador del derecho a la herencia y al acceso a las cuentas familiares.
Beverly se rió histéricamente. Florencia sabía cómo atarnos las manos. ¿Pero por qué a él?, chilló Rufus, señalando a Daniel con el dedo. Ni siquiera es pariente. Es un error, dijo el abogado con voz serena. El señor Brooks es sobrino de la difunta por parte de su difunto esposo. William Brooks, fruto del primer matrimonio de su madre, era medio hermano de Malcolm Whitford. Los documentos fueron certificados por el tribunal del condado de Hargrave. La sala se llenó de susurros caóticos. La leyenda del cinturón, el simple desconocido, se derrumbaba a toda velocidad. Daniel seguía allí de pie ante el panel, pero alzó la mirada. Luces y sombras parpadeaban en ella como estrellas entre nubes de tormenta. Además, añadió el abogado, la señora Whitford, en vida, otorgó al señor Brooks un poder notarial para administrar la fundación benéfica, cuyo capital salvó al señor Andrew de la ruina el año pasado. Andrew se desplomó en su silla como si se le hubiera desinflado el aire. Amelia dio un paso hacia Daniel. «Di algo. Todo este tiempo tú...» «Basta», el abogado aplaudió. «No tiene que dar explicaciones». El sirviente trajo un montón de carpetas, cada sobre para un heredero distinto. «Aquí están los avisos de su destitución de todos los puestos directivos». Harvey jadeó. «Pero si estoy en la junta». «¿Ya no?», dijo el abogado secamente. Beverly rasgó el sobre. El papel crujió. «Destitución fiable. Control transferido». «Esto no puede ser». «Puede abandonar la finca», indicó el abogado. Pero la finca ya no era su hogar. Cada panel de la pared, cada cortina tejida, ahora estaban subordinados al hombre de la chaqueta descolorida. Graceland se abalanzó sobre Daniel. Una arremetida, detenida por el golpe sordo del bastón de roble del mayordomo, de unos 60 años, que había estado presente en silencio hasta ahora. «El señor Brooks es mi jefe», dijo con calma. «Actúo en interés de la ley». La sorpresa corrió como una chispa en cadena. Sirvientes, camareros, incluso el jardinero, congelado en la puerta, asintieron. Todos habían recibido la notificación hacía una semana. El nuevo propietario había renovado su contrato de trabajo. «Así que lo sabías». Rufus escupió al mayordomo. «Lo sabía», asintió, y esa silenciosa admisión sonó más fuerte que un grito. Daniel finalmente habló, con voz tranquila y profunda, pero sin enojo. «Aquí nadie pierde su dignidad a menos que él mismo la renuncie». Estas palabras, simples como el agua, lavaron los restos de su arrogancia. Beverly estalló en lágrimas de ira. «Podrías haberlo dicho». «¿Me escucharías?», preguntó, y la pregunta no era un reproche, sino un diagnóstico. El abogado mostró otro documento. La señora Florence ha decidido que cada persona que mostró respeto al señor Brooks hoy recibirá un agradecimiento personal. Echó un vistazo a la lista. Solo estaban el mayordomo, Harold Scott y la joven doncella May. Se les pagará $100,000 a cada uno y se les brindará atención médica de por vida, anunció el abogado. El público se quedó sin aliento. La frase «toda mi vida» contenía algo que hasta entonces pertenecía solo a la élite. Daniel se acercó a la criada. «Gracias, May», dijo, y la niña se sonrojó. Los corazones de piedra se convirtieron en arena. Harvey miró hacia otro lado. Andrew presionó su mano sobre su boca para no maldecir. «He pasado años en esta empresa», susurró. «Lo sé», respondió Daniel, «y la empresa seguirá funcionando, pero sin groserías». Se dirigió al abogado. «Por favor, haga todo conforme a la ley». Él asintió. «Ya lo estoy haciendo, señor». Rufus espetó. «Señor, le llama señor». El abogado se quitó las gafas. «Te aconsejo que te vayas acostumbrando». Graceland se desplomó en una silla. «Entonces no nos queda nada. Solo me queda disculparme», respondió Daniel. «¿Para qué?» Beverly lloró. Él la miró. «Por olvidar. El valor de una persona no está en su apellido ni en la tela de su chaqueta». Estas palabras no eran el discurso de un conquistador, más bien el dolor del pasado forjado en mansedumbre. La pantalla se encendió de nuevo. Florencia, como terminando el diálogo. Si Daniel decide que eres digno de perdón, encontrará una manera de ayudarte. Si no, aprende a vivir sin viejas muletas.
Te amo, pero no tus vicios. La grabación terminó y la sala se llenó con el clic de un interruptor. El abogado cerró el caso. El testamento ha sido ejecutado. Las personas respetables, que hace apenas una hora se consideraban el centro del mundo, ahora parecían niños a quienes les habían quitado su juguete favorito. Algunos lloraban, otros buscaban un teléfono, pero la conexión en el pasillo estaba bloqueada por una gruesa bóveda de piedra. Daniel se giró hacia la ventana. Afuera empezaba a llover y grandes gotas empañaban el reflejo de la lámpara. Sintió que el mundo borraba los restos de pintura vieja de su memoria. Se dirigió a la multitud. La casa está abierta a todos aquellos que estén dispuestos a tratar a los demás como iguales. Decide quién eres. No fue una amenaza, sino una elección, y todos sintieron el peso de esta elección en la palma de su mano, como una moneda antigua, pesada con el tiempo y el significado. Se acercó a todos. En primer lugar, Andrew, el ex jefe informal del consejo familiar. Andrew, la empresa necesita tu inteligencia y experiencia. Pero también hace falta un ejemplo. Si estás dispuesto a trabajar honestamente, encontrarás un lugar. Andrew tragó saliva. Intentaré merecerlo. Luego a Beverly. Construiste una red de galerías de arte. Sobrevivirá si aprendes a respetar no solo el pincel del artista, sino también las manos que sostienen la pintura. Beverly bajó la mirada. No sabía cómo defenderme en esta casa. La defensa no siempre es con garras, respondió. A Graceland. El juego ha arruinado tu futuro, pero aún estás a tiempo. Firma el programa de reestructuración de deuda y empezarás de cero. El tipo temblaba. Pensé que todos me debían todo. Ahora me lo debo a mí mismo. Rufus sonrió con sorna, pero la sonrisa se desvaneció cuando Daniel habló. Te encantaba burlarte. Intenta aprender a escuchar. Sin oír, uno se vuelve sordo al mundo. Rufus, por primera vez esa noche, asintió sin sarcasmo. Daniel no lo humilló en respuesta. Cada palabra era un camino claro hacia la reconciliación o la ruptura definitiva. La lluvia arreció, tamborileando sobre las altas ventanas donde los cristales se sacudían como la tensa membrana de un tambor. Fuera de la biblioteca, el mundo estaba lavando el pasado. Pero dentro aún persistía el olor de las frías cenizas del orgullo. Los sirvientes llevaban paraguas, una visión extraña. Aquellos que habían servido a la casa durante siglos ahora cuidaban del equilibrio del nuevo poder que tenía el rostro del tranquilo Daniel Brooks. Uno tras otro, los antiguos herederos se levantaron de sus sillas. No hubo histeria. Cada destello ya se había extinguido, dejando tras de sí ceniza gris. Andrés fue el primero en acercarse a Daniel. Su corbata colgaba ligeramente torcida, como si recordara el peso de sus recientes palabras. No pido perdón por cortesía, dijo, y su voz era baja y ronca. Lo pregunto porque me di cuenta de que la fuerza no se obtiene al hablar en voz alta. La fuerza reside en escuchar mientras otros hablan en voz alta y seguir oyendo la voz de la conciencia. Daniel asintió levemente, con el gesto breve y cariñoso que Florence había dirigido una vez a los jardineros después de una poda de rosas exitosa. Demuestra que lo entiendes con acciones, respondió. Un futuro compartido no se mide con palabras, sino con resultados. Andrew se hizo a un lado y fue el turno de Beverly. Sus ojos aún ardían de lágrimas, pero su discurso sonaba casi tranquilo. Me parecía como si el mundo me arrebatara un pedazo de mi alma si no protegía el apellido. Hoy comprendí que un nombre es solo un sonido, y el alma son las personas que conoces. Lo siento. Daniel permaneció en silencio. No asintió ni negó. Las palabras de Beverly se fundieron en el silencio, y el silencio las recibió como una semilla que germinará o se pudrirá. El tiempo lo decidirá. Graceland no funcionó. Se sentó mirando sus palmas. La sombra del candelabro temblaba bajo mis pies. Quizás el chico vio su propio camino roto en ella. Rufus había perdido toda su bravuconería. Hacía una hora había sido un escudo de arrogancia. Ahora parecía un pájaro alborotado, empapado por la primera lluvia de su vida. Los sirvientes ayudaron a los invitados a empacar sus cosas. Las maletas se cerraron de golpe y las cremalleras silbaron como serpientes. El viejo mayordomo Harold se aseguró de que nadie se llevara la plata de la familia. Ahora pertenecía a Daniel,
y por derecho propio a Florence. Cuando la biblioteca quedó vacía, el abogado desapareció en la oficina contigua. Sellos, claves electrónicas, actas, un torbellino interminable de formalidades legales. Sí, la criada May trajo 2 vasos de agua tibia en una bandeja. Señor Brooks, necesita descansar, dijo en voz baja, dejando el agua en el borde de la mesa. Gracias, May, y llámame Daniel. Sonrió por primera vez esa noche. El descanso llegará cuando la casa deje de ser un campo de batalla. Salió al pasillo. Los retratos de sus antepasados lo miraron con ojos sombríos. Se detuvo frente a un retrato del mismísimo Malcolm Whitford, hermanastro de su padre. El artista lo retrataba con uniforme de caballería, con la espalda extrañamente rígida, pero sus ojos delataban su cansancio. «No te conocía», susurró Daniel. «Espero que hayas encontrado la paz. Ahora me toca a mí darle al mundo lo que has escondido tras estas paredes». El salón central olía a madera pulida. Las criadas limpiaron apresuradamente los restos del pastel del suelo de mármol. Al verlo, se detuvieron. Sus rostros expresaban una mezcla de miedo y esperanza. «Continúa», dijo suavemente. «La casa debe brillar, pero no por vanidad, sino por la luz». Sonrieron y volvieron a trabajar. Tarde esa noche, cuando el reloj de la torre dio las 11:30, el abogado Joseph Marshall se acercó a Daniel en el balcón del segundo piso. El olor de hojas mojadas estaba en todas partes. «Está todo firmado», afirmó. «Mañana por la mañana tomaréis posesión oficialmente». «Gracias, José. Fue la voluntad de Florencia. Acabo de realizarlo». Muy abajo, los faros de los coches alejaban los restos del día. «Hay una carta más», continuó el abogado. «Para ti, pero Florencia te pidió que lo abrieras cuando estuvieras sola». Daniel apretó el sobre. El lacre era frágil, como la vida misma. Entró en el invernadero, su refugio personal, donde antaño trabajaba como jardinero. La luz de la luna fluía por las bóvedas de cristal y caía sobre el viejo banco. Él se sentó. «Bueno, hola, Florence», susurró, rompiendo el sello. «La carta contiene solo unas líneas. Mi querido sobrino, te vi cargar con el silencio, y el silencio te carga a ti. El hogar pertenece a quien sabe escuchar en él. Deja que tu silencio se llene con las voces de aquellos que hemos olvidado. Es hora de volver a casa». Daniel cerró los ojos. Las palabras cayeron en su interior como la lluvia en un pozo seco. Por la mañana el cielo estaba despejado, como si la lluvia hubiera lavado no solo el polvo, sino también la amargura del día anterior. Los gorriones piaban bajo el techo de cobre. Harold lo encontró en las escaleras delanteras. «Señor Daniel, el desayuno está listo». «¿En el comedor?» «No, en la cocina. Allí se está más cómodo». La cocina olía a canela. May colocó los panecillos calientes sobre la mesa de madera donde ninguno de los herederos había pisado el día anterior. Después de todo, creían que la cocina no era un lugar para gente importante. Harold se sentó a su lado con cautela, como un niño invitado a una mesa grande. «¿Sabes?», comenzó, «serví a esta familia durante 40 años, pero hoy, por primera vez, me parece que la casa respira». «¿Respira? Sí». «Sí, antes solo reflejaba el eco de alguien, ahora tiene corazón». Daniel sonrió. «Si el corazón del hogar son las personas, latirá exactamente mientras podamos oírnos». Un teléfono sonó a lo lejos. Harold se levantó, pero Daniel lo detuvo con un leve gesto. «No respondas. Deja que el mundo espere». Terminó su té y juntó las palmas de las manos. «Harold, ¿tuviste sueños?» «Se quedaron», suspiró el anciano. «Quería abrir una escuela para jóvenes mayordomos. El conocimiento desaparece si no se transmite. Entonces lo abrirás. El fondo recibirá financiación». Harold respiró profundamente como si hubiera inhalado nueva vida. Beverly entró. Resultó ser la primera de los infractores de ayer en regresar. Llevaba un vestido sencillo y su cabello estaba recogido en un moño modesto. «Necesito un documento para las galerías». «Listo», asintió Daniel. «Firmado con la condición de establecer becas gratuitas para jóvenes artistas de familias pobres». «Estoy de acuerdo», no discutió. «Gracias». Ella se fue y corrió hacia Graceland en la puerta. Sus ojos estaban rojos por una noche de insomnio. Tenía un sobre en la mano. Yo firmaré el plan que mencionaste. Buena elección, pero un plan no se trata de números, sino de nuevos hábitos.
Cada mañana comenzarás con un balance, no de deudas, sino de agradecimiento. Si lo logras, las deudas desaparecerán más rápido de lo que crecen los intereses. Lo intentaré. Graceland se giró hacia la puerta, pero se quedó paralizada. ¿Por qué eres tan amable después de que nosotros? Porque conocí el dolor antes que tú, y sé que termina donde empieza el respeto. Pasaron los días, los olores en la casa cambiaron. En lugar de los fuertes puros que Florence no soportaba, aparecieron velas de hierbas. En lugar de fiestas donde la gente venía a exhibir nuevos diamantes, se celebraban conciertos de cámara a cargo de los estudiantes de la escuela de música que ahora patrocinaba la casa. La gente caminaba descalza sobre la hierba del lujoso jardín, que Daniel ordenó dejar sin estatuas de mármol. Los árboles son más importantes que las piedras, dijo. Los rumores corrieron por toda la ciudad, pero la casa no se convirtió en un museo de sensaciones. Se convirtió en un lugar donde la gente venía a pedir consejos, a comprar un libro o a conversar junto a la chimenea. Los archivos se abrieron a los investigadores. Las historias del pasado esclavista de la familia Whitford ya no estaban ocultas tras el barniz de las vitrinas. Un día Andrew encontró a Daniel en el invernadero, donde estaba replantando un limonero. Creo que la casa sonrió, dijo. Una casa no puede sonreír, se rió Daniel. Quizás si allí vivieran personas dispuestas a cambiar. 6 meses después, la biblioteca se transformó en una sala de lectura pública. Harold realizó visitas guiadas contando cuánto amaba la difunta Florence Las Lilas de diciembre y cómo consideraba que el libro más raro era el diario de una enfermera de la guerra civil. El día de la inauguración de la escuela de jóvenes mayordomos, Harold pidió hablar. Estaba temblando, pero habló con seguridad. Pensé que me iría de aquí con un manojo de llaves y un montón de recuerdos. Pero gracias al señor Daniel me voy, dejando las puertas abiertas para aquellos que sueñan con servir sin humillarse. Los aplausos duraron mucho tiempo, pero nadie gritó, la gente escuchó. Esa tarde, Daniel subió la colina detrás del invernadero. El sol se ponía como una moneda de oro deslizándose por el borde de una mesa. Lo recordaba todo. La burla, el silencio, el momento en que su nombre sonó más fuerte que las maldiciones. Suspiró y cogió un puñado de tierra. Florencia, dijo, le he devuelto el aliento a la casa, pero el mundo es más amplio que estos muros. Mañana voy a la ciudad para iniciar un programa de restauración de barrios antiguos. No se pueden construir palacios alrededor de las ruinas de la vida de otra persona. Esparció la tierra en el viento. El polvo se levantó y cayó inmediatamente. Al darme la vuelta vi a Harold, May, Beverly, Andrew y detrás de ellos a decenas de personas que salían corriendo de la casa. Todos querían ver el atardecer. Se oyó una mezcla de voces, risas y el sonido del violín que ahora Amelia tocaba para los hijos de los sirvientes. Daniel sonrió y dijo en voz baja, pero de tal manera que incluso el viento contuvo el aliento, para dar paso a las palabras. Es hora de volver a casa. Se volvió hacia la gente y vio cómo los muros de arrogancia de ayer se habían transformado en escalones de comunicación. Las horas eran lentas, la tarde duraba, como si le diera al mundo la oportunidad de permanecer en este momento en el que el pasado y el futuro se abrazan, admitiendo errores y abrazando la esperanza. Daniel sintió que los latidos de los corazones de los reunidos se sincronizaban con un único latido de buena voluntad y se dio cuenta de que la casa finalmente había cobrado vida.